Ante el lanzamiento militar de 17 de julio de 1936 en Melilla, sabéis que se expandió lo que es este inicio de guerra civil o la insurrección. En julio del 36, el presidente de la República, que era Azaña, nombró jefe de gobierno a José Giral. ¿Con qué intención? Con la esperanza de que pudiera frenar la sublevación. Ante la negativa de Franco, de Mola, de Godet, o lo que es lo mismo, de los golpistas, de finalizar la rebelión, Giral disolvió el ejército y dio armas, atención, a los partidos y sindicatos del Frente Popular, organizados en comités obreros. Esta medida, que ayudó a frenar el golpe de Estado o la insurrección, también hizo que se crearan un doble contrapoder, o se crearan dos poderes. Por un lado el gobierno de la República y por otro lado los comités obreros que se crean en estos momentos. Y aquí está la clave para entender esta primera parte de la Guerra Civil Española en el bando republicano. Como ya sabéis, las personas o los grupos políticos que apoyaban a la República eran muy variados, desde moderados, republicanos moderados, reformistas, socialistas, nacionalistas de izquierda, pero también comunistas y anarquistas. Y estos comunistas y anarquistas muchas veces querían desarrollar una revolución social, más que sustentar un sistema parlamentario de carácter burgués, como era la República de Azaña. Quedaros con esta idea. Por lo tanto, numerosos sindicalistas de la CNT-FAI y también del OGT aprovecharon el momento para llevar a cabo un proceso revolucionario. Lo que os he dicho, había sectores de izquierdas más radicales que, en vez de plantearse pues un sistema de gobierno democrático, planteaban una revolución de carácter social. Los comités obreros repartieron tierras, colectivizaron fábricas y ejercieron una fuerte represión sobre sospechosos de simpatizar con los sublevados, detenciones, fusilamientos, quemas de iglesia. Esto ya lo estoy diciendo, hay como dos poderes. El gobierno republicano no puede en estos momentos controlar esa parte de la república porque son estos comités revolucionarios, obreros, los que están en cierto modo haciendo la revolución social mientras hacen la guerra. En septiembre de 36, Largo Caballero formó un gobierno de republicanos, socialistas y comunistas e incluso anarquistas, con la intención de unificar todas las milicias que se habían creado para crear un ejército popular y con ello poder ganar la guerra. Y se trató de poner fin a la represión ejercida de forma incontrolada por los comités, lo que he dicho anteriormente, porque ya os digo que desde el gobierno de la República no podían controlar a estos comités. Como veremos en las fases de la Guerra Civil Española, las derrotas militares por parte del bando republicano, sobre todo a partir de 1937, aumentaron la división entre los partidos y sindicatos republicanos. El gobierno consideraba prioritario concentrar el esfuerzo militar para ganar la guerra y no para hacer una revolución de carácter social. Ante la propuesta gubernamental de restringir el poder de los comités obreros, anarquistas y trotskistas del Partido de Unificación Marxista, que defendían el proceso revolucionario radical, se enfrentaron al gobierno republicano en mayo del 37. Fijaros la que tenían liada dentro del bando republicano, que se enfrentaban entre ellos. Estos anarquistas y trotskistas del PUN fueron finalmente derrotados. Largo Caballero no va a querer ilegalizar el Partido de Unificación Marxista y lo va a sustituir Juan Negrín. Juan Negrín será el presidente del gobierno de la República. Este nuevo gobierno contó con el apoyo de los comunistas y Negrín planteó una propuesta de paz llamada Los 13 Puntos. Fue rechazada por Franco porque Franco solo quería una rendición incondicional. Mientras tanto, en el bando nacional o bando sublevado, estas divisiones internas que tenía la República, pues ellos no lo van a tener. La zona donde había triunfado el gobierno militar, el ejército asumió el poder a través de una organización que pretendía pues un nuevo estado de inspiración fascista que anulara la legislación reformista de la República. ¿Cómo se van a organizar? A través de una junta que se llamará la Junta de Defensa Nacional, la cual nombró a Francisco Franco, a que lo tenéis, como generalísimo y jefe del gobierno. Fijaros lo que hace Franco en abril de 37, decretó la unificación de falangistas y tradicionalistas, que eran los carlistas, era un partido único, que es Falange Española y Tradicionalista, y de la Junta Ofensiva Nacional Sindicalista, vaya nombrecito. Y un año después se creó el primer gobierno en Burgos, capital provisional del nuevo estado. ¿Cuáles son las principales medidas del nuevo gobierno? Pues podéis haceros una idea. La prohibición de partidos, políticos y sindicatos, a excepción, ya lo hemos dicho, de Falange Española y Tradicionalista y de la Junta Ofensiva Nacional Sindicalista, la supresión de la Constitución del 31, por supuesto, y de los estatutos de autonomía que había dado la República, sobre todo a Cataluña. La recuperación del catolicismo, fundamental, lo que es la Iglesia Católica
durante el régimen franquista y durante la guerra civil, que va a apoyar al bando sublevado como religión oficial del Estado, y la anulación de todas las reformas republicanas. Vamos ahora a hablar de las 3 fases en las que se desarrolla la Guerra Civil Española. La primera iría desde agosto de 1936 hasta marzo de 1937, teniendo muy en cuenta la Batalla de Madrid. Las tropas sublevadas en Marruecos, en la zona del protectorado marroquí español, desde Tetuán, Ceuta, Melilla, cruzaron el estrecho y avanzaron por Extremadura, llegando hasta Toledo, y se situaron en las inmediaciones de Madrid en noviembre de 1936. El gobierno republicano, ante esto, abandonó Madrid y se fue a Valencia. La batalla de Madrid fue una batalla bastante dura, donde surgió el lema de no pasarán, donde las brigadas internacionales empezaron a aparecer, ayudando también a los republicanos, y finalmente, como decía el lema no pasarán, Madrid pues resistió a la embestida del bando nacional. Franco, no contento con esto, insistió sin éxito 2 intentos más para tomar Madrid, tanto a través de la batalla de Jarama como de Guadalajara. Cuando vio que no podía tomar Madrid, abandonó el frente de Madrid y avanzó en otras regiones, sobre todo se centró en el norte de España. Desde abril del 37 a diciembre del 37 se produce la batalla del norte. Claro, el ejército franquista atacó las ciudades más importantes de la costa cantábrica, y el 26 de abril de 1937 la Legión Cóndor alemana bombardeó y arrasó la ciudad de Guernica. Y esto es muy conocido, sobre todo gracias al cuadro que hizo Picasso, que se encuentra en el Reina Sofía, y es un cuadro que simboliza por los horrores de la guerra. Es en este momento cuando va a caer el País Vasco y su producción minera e industrial cayó en manos, por tanto, de los sublevados. Para intentar frenar la ofensiva franquista del norte, los republicanos contraatacaron en Brunete y también en Belchite. No pudieron impedir la caída de Cantabria en agosto de 1937 y de Asturias en octubre de 1937. Nos centramos ahora en la última fase de la guerra civil, que va desde enero del 38 a abril del 39, con la batalla del Ebro y el fin de la guerra. En febrero de 1938 las tropas franquistas ocuparon definitivamente Teruel, que aquí la tenéis, y avanzaron sobre Aragón y llegaron incluso al Mediterráneo, dividiendo la zona republicana en 2, como estáis viendo. Ante esto, pues la República va a concentrar todas sus fuerzas en la batalla del Ebro, pero aún así tampoco va a poder parar al ejército nacional o ejército sublevado. En noviembre del 38, por tanto, y febrero del 39, toda Cataluña finalmente fue ocupada por las tropas franquistas, y Madrid y la zona de centro, las únicas que resistían hasta este momento, fueron ocupadas en febrero y marzo. El 1 de abril de 1939, un parte de guerra, cautivo, desarmado el Ejército Rojo, como estáis leyendo aquí, dio por finalizado el conflicto, y en esos momentos pues Franco había ganado la guerra, y a partir de esos momentos le esperaba a España 40 años de dictadura y de falta de libertades. Vamos a hablar ahora de los desastres de la guerra. La guerra civil fue sin duda pues una guerra muy dolorosa, que tuvo muchísimas víctimas y mucho sufrimiento por parte de toda la población, de ambos bandos. Y tenemos que destacar algo, sobre todo son los bombardeos sobre la población civil. Para protegerse de las bombas, las personas acudían a los refugios subterráneos. Esto lo saben muy bien los almerienses que vivieron en este momento, ya que en Almería se construyeron unos refugios subterráneos de alrededor de unos 4,5 kilómetros, en los que la población civil de Almería se refugiaba. Esta obra de ingeniería la desarrolló el arquitecto Guillermo Langle, y a día de hoy se pueden visitar, y vale la pena para entender la situación de angustia que vivió la población durante los bombardeos. Se estima que los bombardeos causaron 12.000 víctimas mortales, de las que 11.000 lo fueron en territorio republicano. Si os dais cuenta, los bombardeos sobre todo se ciñeron en la zona republicana, debido a la potencia de la aviación franquista y claro, de sus aliados alemanes. No os olvidéis que a Franco lo apoyó pues tanto Mussolini como Hitler. El hambre provocó también escasez de alimentos, sobre todo en la zona republicana, y claro, la dificultad para conseguir el sustento diario pues era muy grande. Ante la falta de alimentos se racionaron los productos de primera necesidad, lo que provocó la aparición de un mercado negro. Ya sabéis que en las situaciones más desesperantes hay gente que hace negocio, pues se vendía
pues la comida en un mercado negro. La desnutrición originó enfermedades y en ocasiones la muerte. Y fijaros también aquí a la derecha lo que es el exilio. Y en este caso vamos a hablar de los refugiados, de los niños, que no tienen culpa de nada. Para alejar a los niños y niñas de los horrores de la guerra, el gobierno republicano decidió evacuar a muchos de ellos. La gran mayoría fueron desplazados a Francia, pero unos 3.000 fueron también a Rusia, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde ya no volvieron. Y son los que le llamaron la generación de los niños de Rusia. Tenemos que empatizar con todas estas personas que pasan un conflicto bélico y que tienen que rehacer sus vidas. Y muchas veces por eso piden refugio pues en países en los cuales sean más seguros. Tenemos que entender que la historia de nuestro país también pasó por esto. Y tenemos que ser solidarios. La solidaridad, sin ninguna duda, es el alma de los pueblos. En cuanto a la persecución y represión, bueno, pues se produjo en ambos bandos. En la zona republicana, sobre todo al inicio de la guerra, en esos comités obreros que se crean a instancias de la República y que quieren hacer la revolución social. Ya sabéis que en estos primeros meses, en la zona republicana, de forma violenta e incontrolada, las patrullas obreras detuvieron o asesinaron a numerosos partidarios de los golpistas. Por ejemplo, el propio José Antonio Primo Rivera, que fue fusilado. Con la llegada al poder de Negrín, esta violencia incontrolada pues fue prácticamente erradicada. En la zona franquista pues hay una diferencia también con esta represión, y es que la represión es institucionalizada, o lo que es lo mismo, se hace desde el primer momento con el consentimiento de la Junta de Defensa Nacional que se crea en Burgos. Entonces Franco y el resto de los militares estaban más que al tanto de esta represión, la aceptaban y la ponían en práctica. Se institucionalizó la persecución sistemática, detención, encarcelamiento, depuraciones y fusilamientos de los dirigentes y militantes de los partidos y sindicatos de izquierda. Esta represión fue llevada a cabo con el consentimiento de los grupos políticos, como os he dicho, que respaldaban el alzamiento. Y su objetivo era atemorizar a la población e impedir cualquier oposición. De hecho, esta represión continuó durante la dictadura franquista, sobre todo en la primera década, que fue realmente muy fuerte. Las consecuencias de la guerra, por tanto, son tremendas. Desde un punto de vista demográfico, a las víctimas en los campos de batalla, alrededor de unas 200.000, hay que unirlas de la población civil. Se calcula que alrededor de unas 750.000 personas murieron en la guerra civil. Y un elevado número de exiliados, alrededor de 500.000 de personas se fueron de España. La mayoría fueron a Francia, luego terminaron también en Argelia, también en Sudamérica, en diferentes países, sobre todo México, y bueno, pues fue un auténtico desastre. Y bueno, el problema de este exilio es que fue muy doloroso. Aquellos que fueron a Francia, muchos de ellos, terminaron en los campos de refugiados de las playas del sur de Francia, d'Arles-sur-Mer, con unas condiciones de vida pues muy complicadas y muy difíciles. Incluso algunos republicanos terminaron luchando contra el fascismo y contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y 15.000, quiero recordar, terminaron en los campos de concentración nazis, en campos como Mauthausen, donde de estos 15.000 la mitad fueron exterminados. Lo que quiero deciros es que fue muy doloroso lo que es el exilio republicano, y bueno, pues como todas las guerras, los perdedores pues lo pasaron muy mal. Tampoco hubo una política de reconciliación por parte del franquismo. Desde un punto de vista económico, la destrucción de las infraestructuras durante los combates fue muy importante y resultó muy costoso poder reconstruirlos. Y desde un punto de vista político, la destrucción de la democracia pues fue total, y la imposición de una dictadura militar, ya lo he dicho, 40 años de dictadura, privó a los españoles pues de una constitución y de lo que es una constitución, en la cual se emanan los derechos y libertades de la ciudadanía. Y desde un punto de vista social, vuelvo a lo mismo, no hubo perdón. La división entre vencedores y vencidos fue tremenda y se mantuvo desde todo el régimen de Franco, quien se opuso siempre a cualquier política de reconciliación. Por lo tanto, muchos españoles estuvieron en el exilio hasta que finalmente pues Franco murió el 20 de noviembre de 1975. Una historia, ¿no? Se os dé cuenta, una historia muy dolorosa, la de la guerra civil, la del exilio republicano, y bueno, 40 años de dictadura y la violencia, ¿no? La violencia que se ejerce por los dos bandos.